Bien, seguimos. Tenemos claro qué es lo que hace un músculo y como os he ido comentando en las clases anteriores, no lo hace de manera individual, es decir, hay otros músculos que a la vez que un músculo está ejerciendo su función, ¿vale? Hay otros que la están previniendo, la están asistiendo, están estabilizando, otros que están generando movimiento. Es como un equipo, no hay uno que solo juegue, ¿vale? Entonces vamos a ver este concepto, esta participación muscular con el concepto de aislamiento. Este concepto que está, como os he dicho anteriormente, tan ligado mal ligado, ¿vale? O conceptualizado a intentar, no es que este ejercicio me aísla el pecho o esto es para específicamente estar, no, es imposible hacer eso, ¿vale? Y vamos a analizar el por qué. Vamos a poner el ejemplo de la aducción de la glenohumeral, ¿vale? A ver si sale. Este gesto, ¿bien? Que es lo que hemos ido analizando en la clase anterior con el tema de analizando todas las líneas de fuerza, las fibras musculares y demás. Lo primero que tenemos que tener claro es que los músculos funcionan de forma integrada, que es lo que he dicho previamente, ¿vale? Y es absolutamente imposible aislar la actividad muscular en ningún movimiento. Podremos aumentar las demandas jugando con la mecánica para que se lleve un estímulo mayor o más relevante en determinadas fibras y determinada musculatura, pero no quiere decir que se pueda aislar y que solo esté trabajando ese músculo en concreto, ¿vale? Y vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? Incluso si solo se está moviendo una articulación, un determinado gesto en el que solo queremos involucrar una articulación o incluso musculatura que solamente afecta a esa articulación, toda esa orquestación motora, como digo, de toda la musculatura que va a participar en el rol que cada músculo tenga, que lo veremos en las siguientes clases, es compleja, no lo siguiente, ¿vale? Entonces, lo realmente importante en ese concepto de aislamiento es diferenciar entre estas dos cosas, estos dos términos. Movimiento articular aislado, vs. activación muscular aislada. Eso puede empezar a tener un mayor sentido, ¿vale? Entonces, ¿por qué analizamos los músculos de forma aislada? ¿No? Porque dices, joder, si no se puede aislar un músculo, ¿por qué los estamos analizando de manera aislada con estas líneas rectas y estas estrategias? Tiene sentido, lo veremos. Lo veremos al final, ¿vale? Cada vez que se activen estas fibras, ¿vale? Estas fibras que hemos escogido, bien, en cada uno de los planos, se va a generar un torque tridimensional, ¿vale? Ese enfoque tridimensional, como veis aquí en este plano frontal, esta aducción, plano sagital, la flexión de la glenohumeral, plano transversal, esa rotación interna, todo, como hemos dicho, se va a realizar a la vez. Bien, cada vez que se produzcan esto, otros músculos, ¿vale? En concreto, en este caso, músculos extensores y músculos rotadores externos, tendrán que anular esas componentes de flexión y de rotación interna y de aducción, ¿vale? Es decir, habrá músculos, por ejemplo, como puede ser el deltoides posterior, ¿vale? Que esté actuando aquí, intentando prevenir ese gesto o ese movimiento, ¿vale? Y eso es fundamental. Pero es que a su vez se van a estar generando, entre otras cosas, como hemos visto en las componentes anteriormente, en las fuerzas articulares, fuerzas de cizalla hacia anterior, ¿vale? Es decir, si yo genero esta contracción aquí, ¿vale? Y se genera de manera convergente, como hemos visto, la rotación que va a generar es en esta dirección, el húmero va a estar desplazándose hacia anterior, ¿bien? Va a estar generando unas fuerzas de cizalla. Y eso va a ser, aquí sería como hacia adelante y en ese caso hacia adentro. Esas componentes de cizalla, ¿vale? Hacia anterior van a ser tremendísimamente importantes porque
Para aumentar lo que es la estabilidad y la congruencia articular vamos a necesitar que otros músculos, como os he dicho, por ejemplo puede ser el deltoides posterior, seguramente tengan también relevancia los redondos, por ejemplo, en este caso, trapecio incluso medio, incluso algunas fibras del trapecio superior, van a tener que estar generando fuerzas en sentido opuesto, es decir, hacia el gesto o el movimiento contrario. Si estábamos hablando de que esto iba hacia anterior, tendremos que estar seguramente generando, habrá otra musculatura generando fuerzas en sentido opuesto para prevenir que haya una estabilidad y una congruencia articular y esto no sea, como imaginaros en vuestra cabeza, una guerra de cuerdas, ¿no? De tirando uno para un lado, otro para otro y que constantemente gane uno, por así decirlo, ¿vale? Eso generaría un caos a nivel articular, sería imposible, no nos podríamos mover. Seríamos como el típico maniquí este de cuando éramos pequeños que hacías así y se movía solo con las cuerdas, como Pinocho. Sería imposible, ¿vale? No tendría control, no habría una orquestación motora lógica. Bien. Vale, entonces, hemos visto anteriormente por qué analizamos los músculos de forma aislada. Bien, vamos a ver el por qué. Volvemos con nuestro ejemplo, con nuestro amigo el pectoral. Y la respuesta es esta. Dices, joder, qué básico, ¿no? Pues la única manera que tenemos de comprender el qué. Cómo generan rotación y qué sentido de rotación generan. Cómo generan estabilidad o inestabilidad articular a través del movimiento. ¿Y cómo podría esto afectar negativamente al movimiento humano y la salud articular? Y esto es fundamental que lo tengáis claro, ¿vale? Porque lo vamos a ver en clases siguientes a nivel de fuerzas articulares, de la relevancia que tiene esto dentro del ejercicio, el cómo afecta el que tenga una carga externa en una determinada parte del rango de movimiento afectando a una articulación, cómo afecta, ¿vale? ¿Qué molestias puede generar? Bien. Y esta sería la explicación mecánica y más realista de por qué no podemos aislar un músculo por completo, ¿vale? Como decía al principio, podremos generar mayor activación y mayores demandas, pero nunca aislarlo por completo. Así que esta explicación, ¿vale? Puede que tenga partes complejas, puede que tenga partes en las que tengáis que repasar, ir para atrás, repasar un poco conceptos, entender un poco qué he dicho, ¿no? De por qué esas fuerzas van hacia adelante, hay que prevenir las anteriores. He puesto el ejemplo, como habéis visto, en el hombro, pero se puede poner en la cadera, se puede poner en cualquier otra articulación, ¿vale? Y esto siempre estoy poniendo ejemplos orientativos, no únicos y verdades absolutas. Esta es la respuesta o la explicación mecánica que vais a tener que empezar a dar a todas las personas que os pregunten en el gimnasio de no, pero es que este ejercicio es para quiero aislar el deltoides posterior para que se me vea. Es que no se pueden aislar los músculos. Se podrá generar un aumento en esa activación y en esa demanda, que es tremendísimamente importante, sobre todo a nivel estético, a nivel estético y también a nivel de participación de las diferentes líneas de acción muscular de manera específica por posibles déficits a nivel neuromuscular o posibles déficits de fuerza que pueda tener una persona y que a lo mejor ese déficit de fuerza le esté causando una cierta molestia, un cierto dolor en un determinado gesto o movimiento y que quizá equilibrando esas fuerzas pues deje de reproducirse. Pero bueno, no voy a entrar todavía en el dolor porque el dolor es demasiado complejo y lo veremos en el módulo sobre mecánica y dolor, pero espero que esto os haya quedado suficientemente claro, ¿vale? Porque a partir de aquí vamos a ir viendo temas como la clasificación de la función muscular y otros determinados conceptos y cosas interesantes a nivel de mecánica articular y muscular que pueden evidentemente seguir una línea de pensamiento que si no tenéis claro lo anterior, lo siguiente va a ser igual algo difícil de comprender, así que es importante que repaséis todo bien para poder seguir con las siguientes clases.